Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos la Parashá 27, Tazria. Levítico 12, 1, 13, 59. Por el Dr. Ketriel Blad. Aliyás de la Torá, cuando se lee Tazria por separado. 12, 1, 13, 5, 13, 6, 17, 13, 18, 23, 13, 24, 28, 13, 29, 37, 13, 38, 54, 13, 55, 59, Maftir. 13, 57, 59, Aliyás de la Torá, cuando se lee Tazria junto con Metzorá. 12, 1, 13, 23, 13, 24, 39, 13, 40, 54, 13, 55, 14, 02, 14, 21, 32, 14, 33, 15, 15, 15, 16, 30, Maftir. 15, 31, 33, Haftará. 2 Reyes 4, 42, 5, 19, los escritos de emisarios. Mateo 10, 1, 12, 50, Tazria. Significa. Ella concibe. Comentarios. 12, 2. Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando una mujer conciba y dé a luz varón, quedará impura por 7 días. Como en los días de su menstruación, será impura. No es lo mismo concebir que dar a luz. La concepción ocurre normalmente 38 semanas antes de un parto normal. El momento de la concepción influirá en el futuro del niño. Si los padres están teniendo su relación íntima en quedusa y pureza, el niño es engendrado en quedusa y pureza. Si alguno de los padres tiene lascivia sexual, ese ruaj es transmitido al feto en el momento de la concepción y en el futuro es muy probable que ese niño tenga problemas para dominar sus deseos sexuales. Por esto está escrito en 1 Tesalonicenses 4, 3, 5. Porque esta es la voluntad de Elohai, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en quedusa y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Elohai. La palabra vaso es una referencia al cuerpo. En este caso probablemente se refiere al cuerpo de la esposa. Es importante tratar a la esposa con quedusa y honor, sin lascivia sexual como los gentiles que no saben dominar sus instintos animales. Después del parto de un hijo varón, la mujer queda en un estado de impureza ritual, en hebreo tamé, como en el tiempo de su menstruación. La palabra hebrea que ha sido traducida como menstruación es nidá, que significa impureza, menstruación, y viene de la raíz nadad, que significa vagar, errar, huir, alejarse, mover. La idea es que el tiempo de la nidá es un tiempo cuando la mujer se aleja de su marido para sanarse de su herida interna. Según la Torá, este periodo es de 7 días, compárese Levítico 15, 19. Después del periodo de nidá, ella se sumerge en aguas purificadoras para poder unirse de nuevo a su marido. En el caso del nacimiento de un varón, la madre se queda en un estado de nidá durante los primeros 7 días después del parto. El día del parto es contado como el primer día, aunque solo quedara 1 hora o menos hasta la caída del sol. Al final del 7º día se sumerge en una mikvé para purificarse. Según la enseñanza farisea, luego podrá unirse con su marido. Los saduceos y los caraítas no están de acuerdo con la interpretación farisea, y enseña que ella no podrá unirse a su marido hasta después de los restantes 33 días. 12, 3. Al 8º día la carne del prepucio de él será circuncidada. La circuncisión se hace el mismo día de la semana cuando uno nació. Si uno nació en el Shabbat, es circuncidado el siguiente Shabbat. Si uno nació el 3er día de la semana, martes, es circuncidado el 3er día de la semana siguiente. La circuncisión es la señal del pacto entre Yahuwah y toda la descendencia de Abraham, como está escrito en Bereshit 17, 11, 13. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia.
Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Ahora Yahuwah, por medio de Mosé, está reafirmando el pacto que fue dado a los patriarcas, como está escrito en Juan 7:22. Por eso Mosé os ha dado la circuncisión, no porque sea de Mosé, sino de los padres, y en el Shabbat circuncidan al hombre. La circuncisión no viene del tiempo de Mosé sino de los patriarcas. Mosé no podía anular nada de lo que había sido establecido anteriormente. El pacto de la circuncisión no puede ser anulada por el pacto de Sinaí. De la misma manera el pacto renovado no puede anular los pactos anteriores, ni cambiarlos. Un pacto posterior siempre está basado sobre un pacto anterior. Cada pacto nuevo que es introducido confirma un pacto anterior y añade algo más para la quedusa del pueblo. Esto nos enseña que el nuevo pacto, que fue introducido por Masías, no puede anular los pactos anteriores. Lo que hace el nuevo pacto es introducir elementos nuevos, que hacen subir al pueblo en un nivel superior de quedusa y de poder. Biológicamente hablando, el octavo día es el mejor momento para circuncidar al hombre. Es el día cuando la coagulación de su sangre es más eficaz que ningún otro momento de la vida. Además, antes de ser introducido en el pacto de la circuncisión, cada varón habrá experimentado, por lo menos, un Shabbat. Si un niño judío no es circuncidado, se rompe el pacto con Abraham. Para ser judío hay que estar circuncidado en la carne. El varón ha sido llamado a servir a Yahuwah de una manera diferente a la mujer. Por lo tanto es importante que el hijo varón sea introducido en el culto delante de Yahuwah cuanto antes. Por el Brit Milá, el pacto de circuncisión, será marcada en su cuerpo la señal de la responsabilidad de presentarse ante Yahuwah durante toda su vida, como está escrito en Éxodo 23:17. 3 veces al año se presentará todo varón 12:4. Y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días. No tocará ninguna cosa consagrada ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Aunque se haya purificado por medio de la mikvé al final de los 7 días, ella no quedará purificada a la caída del sol ese mismo día, sino a la caída del sol del día 40, si ha dado a luz un varón. A partir del día 41 podrá entrar en el templo y tocar y comer cosas consagradas. Aquí aprendemos cuáles son las dos prohibiciones en cuanto a una persona tamé. No le es permitido tocar o comer de las cosas consagradas, como la teruma o sacrificios de paz. Tampoco podrá entrar en el santuario. No se puede comer del cordero de pesaje en Jerusalén en el estado de tamé. Este texto enseña que aunque haya más derramamiento de sangre durante los 33 últimos días de su purificación, no hará falta añadir más tiempo a los 40 días totales. Aquí no aplica la misma ley que para la menstruación, cuando se añaden 7 días más, en el caso de que haya flujo de sangre, fuera del tiempo de la semana de Nidá. Cuando lleguemos al capítulo 15 vamos a ver más detalles sobre esto. 12:5. Pero si da a luz una niña, quedará impura por 2 semanas, como en los días de su menstruación, y permanecerá en la sangre de su purificación por 66 días. Tanto el tiempo de Nidá como el de tamé dura el doble después del nacimiento de una niña. La Torá no explica la razón por qué es así. Yahuwah marca una diferencia entre varón y mujer. Pero el hombre moderno está intentando de quitar esa diferencia y piensa que igualdad es lo mismo que la eliminación de las diferencias. El hecho de hacer que la mujer quede más tiempo en recuperación después del nacimiento de una niña, no es para discriminar a la mujer o al hombre, sino por otras razones que no están bien definidas en la Torá. Lo cierto es que todos los mandamientos han sido dados para el bien del hombre. Tenemos que aceptar esta verdad sin entender el porqué. Sin embargo, se pueden encontrar algunas explicaciones que nos pueden dar un poco de luz sobre esta diferencia. Los pediatras modernos han mostrado que, después de su nacimiento, una niña tiene mayor necesidad psicológica que un niño de permanecer cerca de su madre. Así que este mandamiento ha sido dado, entre otras razones, para ayudar a la niña a tener un buen desarrollo psicológico y, posiblemente, también de la madre. El niño y la niña tienen la necesidad de afirmar su identidad sexual como varón y hembra respectivamente. Por lo tanto, el niño necesita a su padre para poder identificarse con él para poder desarrollarse correctamente, y la misma necesidad tiene la niña en cuanto a su madre.
La identidad sexual es afirmada en el niño por la identidad con el padre y, en la niña, por la identidad con la madre. Un niño que es criado sin padre corre el peligro de volverse homosexual, y una niña que se cría sin madre corre el peligro de volverse lesbiana. El padre debe abrazar a su hijo para suplir la necesidad emocional en el niño. Si un niño no recibe abrazos de su padre, va a tener un vacío psicológico que puede llevarle a buscar ese afecto en otros hombres, y así es tentado a volverse homosexual. La presencia de los dos padres es vital para el buen desarrollo del carácter de los hijos. Esta es una de las razones por las que Yahuwah aborrece el divorcio, compárese Malaquías 2:16. Una vez que la identidad sexual haya sido afirmada, el niño y la niña son atraídos por el sexo opuesto, lo cual es un desarrollo perfectamente natural. Por eso, se puede ver que cuando un niño tiene algunos años de edad, empieza a desarrollar una relación especial con su madre, y la niña con su padre. Esta es una manera natural para prepararse para el matrimonio futuro. La tensión entre varón y hembra forma parte del ser humano. Un niño debe aprender a ser masculino y una niña a ser femenina. Parte del plan de Satán para la destrucción del hombre es borrar las diferencias entre los sexos. En estos últimos tiempos las maneras homosexuales de Sodoma y Gomorra están volviendo a tomar terreno en el mundo, compárese Lucas 17:28-30. Hashem ha creado la diferencia entre hombre y mujer, y esa tensión es buena y necesaria para que la familia y la sociedad sean sanas. El niño tiene que aprender a vivir con esa tensión en relación con su madre, y la niña con su padre. Somos diferentes, pero nos necesitamos para funcionar correctamente, porque Yahweh nos hizo varón y hembra. Esa relación varón-hembra hace que cada individuo pueda funcionar correctamente. La ausencia de alguno de los padres trastorna este proceso de aprendizaje en los hijos. Los primeros 6 años de vida son fundamentales en el desarrollo psicológico de cada persona. Ambos sexos, varón y hembra, necesitan a su madre en ese tiempo. La ausencia de la madre causa un daño psicológico en el hijo. Si la madre deja que su niño, o su niña, esté mucho tiempo bajo el cuidado de otras personas, causará un daño en el desarrollo de su alma. La madre ha sido capacitada para ser la mejor persona para cuidar a sus hijos, especialmente en sus primeros años de vida. El contacto con el padre también es vital para el buen desarrollo del niño. Pero especialmente durante el primer tiempo de la vida, la presencia de la madre crea en el niño un fundamento de confianza que luego es necesario en la relación con el Padre Celestial. Por medio de la mamá el niño aprende cómo es la ternura de Yahuwah, como está escrito en Isaías 66:10-13. Alégrense con Jerusalén y regocijaos por ella, todos los que la amáis. Rebosad de júbilo con ella, todos los que por ella hacéis duelo, para que maméis y os saciéis del pecho de sus consolaciones, para que chupéis y os deleitéis de su seno abundante. Porque así dice Yahuwah: He aquí, yo extiendo hacia ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Y mamaréis, seréis llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas. Como uno a quien consuela a su madre, así os consolaré yo. En Jerusalén seréis consolados. Por medio del cuidado de la madre, el niño aprende que Yahuwah le ama, le cuida, le nutre, le satisface y, ante todo, que está presente. Una buena madre está todo el tiempo pendiente del bienestar de sus hijos. Una madre normal no puede olvidar a su hijo, como está escrito en Isaías 49:15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. El sentimiento de la presencia de Yahuwah es establecido por la madre durante los primeros tiempos en la vida del niño. Si la madre no está presente en todo momento, el niño es dañado en su apreciación de la presencia de Yahuwah. No es bueno dejar a un niño llorar en su cama solo hasta que se duerma. El niño tiene que sentir que mamá o papá está presente en todo momento, aunque no esté en la misma habitación. El efecto del sentimiento de la soledad en los primeros años de la vida del niño es desastroso. La presencia de los padres hace que el niño aprende que Yahuwah está presente en todo momento y en todo lugar, viéndole, cuidándole y escudriñándole, como está escrito en Hebreos 4:13.
Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Agar, la egipcia, no había aprendido esta lección en la relación con su madre, por eso se quedó sorprendida cuando se dio cuenta que Yahuwah estaba presente y viéndola en todo momento, como está escrito en Bereshit 16:13. Y llamó el nombre de Bereshit que le había hablado. Tú eres un Elohai que ve. Porque dijo, estoy todavía con vida después de verle. La ausencia de mamá o papá durante los primeros años de un niño hace que el niño fácilmente tendrá problemas para ser consciente de los ojos de Yahuwah que le están viendo en todo momento. Durante las últimas generaciones las madres de la sociedad moderna han entregado a sus hijos a las guarderías con muy poca edad para dedicarse a ganar dinero y tener muchas cosas materiales que para ellas son más importantes que estar con sus hijos. Esta falta de responsabilidad está creando una generación de hijos que no son conscientes de la presencia de Yahuwah en sus vidas. Son vacíos. Tendrán dificultades para cultivar una relación personal con Elohai. Para ellos Elohai está demasiado lejos para poder comunicarse con ellos. Y aunque pudiera hacerlo, no estará interesado en la vida personal de un joven. Nada más lejos de la verdad. Este vacío emocional ha sido creado por la ausencia de la madre durante los primeros años de la vida de nuestros jóvenes. Estamos viviendo en el tiempo de la restauración de todas las cosas y tenemos que retomar estas verdades para que nuestros futuros hijos no sean una presa fácil para el antimesías y el falso profeta que pronto se van a levantar para engañar y arrastrar tras sí a los que no son conscientes de la presencia de Yahuwah en sus vidas. Hay otros muchos aspectos del carácter de Yahuwah que el niño aprende de pequeño por medio de su madre. Por medio de ella, en primer lugar, conocerá la misericordia de Yahuwah. Del padre, en primer lugar, aprenderá la justicia de Yahuwah, las normas, las consecuencias del pecado, etc. Los dos padres son vitales para que el niño conozca a Yahuwah desde su infancia, antes de que pueda comprender las escrituras. Los padres viven el carácter de Yahuwah en su relación con sus hijos. El papel de los padres es reflejar a Yahuwah en la vida del niño, como está escrito en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción de Yahuwah. Yahuwah es el ejemplo que los padres deben seguir para la educación de sus hijos. Como hace él con sus hijos, así deben hacer los padres con sus hijos, como está escrito en Hebreos 12:7-10. Es para vuestra corrección que sufrís. Elohai os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos, con cuanta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros Ruahim, y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su Kedusa. 12:6. Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al Cohen, a la entrada de la tienda de reunión, un cordero de un año como ofrenda de ascensión, y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. La madre tendrá que presentarse en el templo después de un parto. Si es un hijo será a partir del día 41 de su nacimiento, y si es una hija, a partir del día 81. Ella tiene que entregar 2 animales para 2 sacrificios, de ascensión y de pecado, Olá y Hatat. La Olá representa la entrega total. Esto nos enseña, en primer lugar, que la madre ahora tiene la oportunidad de renovar su entrega a Yahuwah, por medio de este sacrificio. A pesar del nacimiento de un hijo o una hija, ella tiene que seguir viviendo para Yahuwah. El nacimiento de un hijo constituye una de las cosas más impresionantes en la vida de una mujer. Es fácil que se olvide de su compromiso con Yahuwah. Es fácil que el niño tome el lugar de Yahuwah para ser lo más importante en su vida. Es fácil que se olvide de su Padre Celestial. Ella necesita reafirmar que el nacimiento constituye el cumplimiento de un llamado de Yahuwah. Es Yahuwah que quiere que ella tenga hijos. Conforme ella se entregue a él, podrá educar a sus hijos correctamente, según su voluntad. Por otro lado, el sacrificio de Olá representa la entrega del niño a Yahuwah.
Los hijos no pertenecen a los padres, sino al padre de los Rujot. Los padres tienen la responsabilidad de educar a los niños en el camino de Yahuwah, porque nacieron para él, como está escrito en Malaquías 2:15. Pero ninguno que tenga un remanente del Ruaj lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Elohai? Prestad atención, pues, a vuestro Ruaj. No seas desleal con la mujer de tu juventud. Yahuwah quiere tener una descendencia, muchos hijos. Los padres colaboran con él para que tenga muchos hijos, y así cumplen con su deseo. Los hijos no son de los padres, son de Yahuwah. La olá que la madre tiene que entregar a Yahuwah representa esta verdad. En el momento de ofrecer la olá, ella no solamente se entrega a sí misma, sino también a su hijo a Yahuwah. Un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado, ¿por qué la mujer tenía que dar una ofrenda por el pecado? ¿Cuál fue el pecado de la mujer? Se pueden encontrar varias respuestas. A. Es posible que ella haya expresado palabras malignas durante los dolores del parto y por eso necesita ofrecer un sacrificio de pecado, Shimon Bar Yochai. B. Hay una necesidad de expiar sus pecados por causa de haber pasado por una prueba. En una prueba todos cometen pecados. Abarbanel. C. El pecado entró en el mundo por la mujer, y mediante el sacrificio de pecado ella está expiando por ese error. Behai. D. Todo el proceso de procreación fue dañado cuando el pecado entró en el mundo. Un parto después de la caída no es lo que debería ser. Un parto doloroso es un resultado del pecado de Javá, compárese Bereshit 3:16. La concepción y el parto de un niño están hechos en un mundo de pecado, como está escrito en el Salmo 51:5. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. El Yetzer Hará es transmitido al niño cuando es engendrado. En una herencia pecaminosa. Por esa transmisión hay una culpa sobre la madre y tiene que presentar un sacrificio por el pecado. Pueden ser transmitidos al niño, aun estando en el vientre de su madre, complejos, actitudes de rechazo, inferioridad y otras actitudes originadas en el pecado. La mujer no ha podido engendrar un hijo perfecto, sin pecado. Tendrá que presentar esta ofrenda, por haber traído al mundo un ser pecaminoso, no como Yahuwah quiso desde el principio. El nacimiento de Yahushua. La circuncisión, a los 8 días. En Lucas 2:21 está escrito. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Yahushua, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Yahushua fue circuncidado al 8º día. Aquí vemos que se le dio el nombre de Yahushua en relación con la circuncisión, compárese Bereshit 17:5-10. Esta costumbre judía, que todavía se sigue hoy en día, no está mencionada en el Talmud, pero sí en los escritos de emisarios, compárese Lucas 1:59. La redención del hijo varón primogénito, después de un mes, compárese Éxodo 13:1-12. 22, 29, 34, 19, 20, Números 3, 12, 13, 18, 15, 16. En Lucas 2, 22b, 23 está escrito. Le trajeron a Jerusalén para presentarle Yahuwah, como está escrito en la Torá de Yahuwah. Todo varón que abra la matriz será llamado Kadosh para Yahuwah. El precio de rescate para un niño primogénito es de 5 shekels. Este precio se podía pagar a partir de la edad de los 30 días del niño. Es posible que Yosef haya pagado este precio de rescate a los 30 días del nacimiento de Yahushua, pero lo más probable es que hayan hecho las dos cosas a la vez, 41 días después del parto. La redención del primogénito, en hebreo Pidyon Aben, y la presentación de los sacrificios de la madre. La idea detrás del precio de rescate es que todo varón primogénito pertenece a Yahuwah para ser sacerdote. Además de esto, los primogénitos fueron especialmente consagrados cuando todos los primogénitos de los egipcios fueron matados por el ángel destructor. Un cordero fue sacrificado para preservarles la vida de los primogénitos de los hijos de Israel justamente antes de su salida de la esclavitud. En ese momento Yahuwah apartó para sí a todos los primogénitos de Israel. Sin embargo, por el pecado del becerro de oro, los primogénitos perdieron el derecho de ser Kohanim. Ese derecho fue traspasado a los levitas.
Aún así, los varones primogénitos pertenecen todavía a Yahuwah de una manera especial. Por eso tendrán que ser presentados ante él en el templo un mes después de su nacimiento para así ser redimidos y poder volver a estar con sus padres. Si Israel no hubiera pecado con el becerro de oro, Yahushua sería uno de los Kohanim en el templo en Jerusalén. La purificación de la madre, después de 40 días. En Lucas 2:22 está escrito: cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la Torá de Mosé, le trajeron a Jerusalén para presentarle a Yahuwah. Después de 40 los días Miriam ya estaba ritualmente pura para poder entrar en el templo. Aquí habla de la purificación de ellos. La Torá no enseña que el niño necesitaba purificación después del nacimiento. Fue solo la madre que necesitaba purificarse. ¿Por qué dice el texto que ellos fueron purificados? Lucas podría haber incluido el rito de la redención del hijo primogénito en esta expresión. Pero es también probable que no se trate del niño, sino de Joseph. Él se purificó en Jerusalén. Para poder entrar en el templo, todos necesitaban purificarse. Es posible que este texto haga referencia a este hecho cuando Joseph y Miriam se purificaron antes de entrar en el templo para presentar a su hijo ante Yahuwah. Presentación de sacrificios por la madre, después de 40 días. Lo normal era que la mujer presentara un cordero como Olá y un pájaro como Hatat. Pero si no tenía recursos para dar un cordero podía dar 2 pájaros, como está escrito en Levítico 12:8. Pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para la ofrenda de ascensión y el otro para la ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella, y quedará limpia. En Lucas 2:24 está escrito: y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la Torá de Yahuwah, un par de tórtolas o 2 pichones. Este texto nos muestra que Joseph y Miriam no tenían suficiente dinero para ofrecer un cordero. Lo maravilloso aquí es que ya tenían un cordero. Ese cordero fue entregado a Yahuwah y luego redimido. Por eso no necesitaban otro cordero, sino solo un pájaro, que representaba la entrega total de la madre y el hijo a Yahuwah. Miriam no transmitió el Yetzer Hará a Yahushua, como está escrito en Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Elohai lo hizo, enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Yahushua no tenía carne de pecado, no tenía pecado, Yetzer Hará, en su carne. Miriam dio a luz a un cuerpo que tenía la semejanza de carne de pecado, pero no carne de pecado, solo la semejanza. Yahushua no tenía un cuerpo glorioso como lo había tenido Adán antes de caer. En Mateo 13:43 está escrito: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Yahushua no brillaba cuando nació, aunque era justo. 12:8. Pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para la ofrenda de ascensión y el otro para la ofrenda por el pecado. Y el Cohen hará expiación por ella, y quedará limpia. Este texto nos muestra que Miriam, la madre de Yahushua, tenía pecado. El mito de la Inmaculada Concepción de la llamada Virgen María no tiene ninguna base en las Escrituras. Podemos mencionar algunos otros textos que hablan de que la madre de Yahushua tenía pecados y necesitaba el perdón por ellos. En Lucas 1:47 está escrito: y mi ruaj se regocija en Elohai mi Salvador. Ella necesitaba un Salvador para no morir en sus pecados. Necesitaba que el Padre Celestial le salvara. Las Escrituras enseñan que la Virgen María necesitaba salvación. Si hubiera sido engendrada de manera inmaculada, no necesitará un Salvador porque sería perfecta, sin pecado. En Marcos 3:21, 31, 35 está escrito: cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Entonces llegan su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dicen: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiéndoles él, dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos?
Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo, a su alrededor, dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Elohai, ese es mi hermano y hermana y madre. En este momento Miriam pensaba que Yahushua estaba loco, y por eso vino con sus otros hijos para hacerse cargo de él. Por ello, en ese momento Yahushua no la reconoce como su madre, diciendo que ella no estaba haciendo la voluntad de Elohai. Esto es una muestra clara de que en un momento de su vida ella estaba equivocada en su apreciación del llamado de su hijo, como está escrito en el Salmo 69, 8. Me he convertido en extraño para mis hermanos, y en extranjero para los hijos de mi madre. Este salmo es una profecía mesiánica, según vemos en el versículo 9, donde está escrito, porque el celo por tu casa me ha consumido, y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Este verso está aplicado sobre el Masías en Juan 2, 17 y Romanos 15, 3, donde está escrito, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá, pues ni aun el Masías se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Esto nos enseña que en un momento de la vida de Yahushua, ni su madre, ni sus hermanos, hijos de su madre, creyeron en él, compárese Juan 7, 5. Este salmo también nos enseña que sus hermanos eran los hijos físicos de su madre, producto de la unión entre Joseph y Miriam. 13, 2. Cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo una mancha clara, una mancha blanquecina o una mancha brillante, y se convierta en afección de Tzarat en la piel de su cuerpo, será traído al Cohen Aarón o a uno de sus hijos, los Kohanim. Ahora la Torá introduce el tema acerca de la impureza causada por una plaga que es llamada Tzarat. Esa plaga no tiene los mismos síntomas que la enfermedad llamada lepra. Por lo tanto, al traducir la palabra Tzarat en lepra, se crea una idea equivocada en los lectores. Aquí no se trata de la enfermedad lepra, sino de otra cosa. Hay dos pensamientos fundamentales en cuanto a esta plaga. Algunos dicen que se trata de una enfermedad que ha sido extinguida, pero la mayoría de los comentaristas piensan que es una plaga sobrenatural que Yahuwah pone sobre las personas que cometen ciertos pecados, especialmente el pecado de la sonará, calumnia. La Tzarat es descrita en 2 largos capítulos, lo cual nos enseña que este tema es muy importante. Hay algunos otros textos en las escrituras que hablan de esta plaga. Esos textos nos pueden enseñar algo más sobre su origen. En Éxodo 4, 6, 7 está escrito, y añadió Yahuwah, ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí, se había vuelto como el resto de su carne. Mosé tuvo Tzarat en su mano como una señal. Él había hablado la sonará contra el pueblo de Israel, diciendo que no le iban a creer, compárese Éxodo 4, 1. En Números 12, 1, 10, está escrito. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Mosé por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, ¿es cierto que Yahuwah ha hablado solo mediante Mosé? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y Yahuwah lo oyó. Mosé era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y Yahuwah de repente dijo a Mosé, a Aarón y a Miriam, salid vosotros 3 a la tienda de reunión. Y salieron los 3. Entonces Yahuwah descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda. Y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los 2 se adelantaron, él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, Yahuwah, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Mosé. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen de Yahuwah. ¿Por qué, pues, no temisteis hablar contra mi siervo, contra Mosé? Y se encendió la ira de Yahuwah contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. El texto hebreo muestra que la plaga que vino sobre Miriam es de la misma clase que la que aparece en Levítico 13.
Miriam fue golpeada por Yahuwah con esta plaga por haber hablado mal contra Mosé. Vemos cómo la Lazonara causó esta intervención divina. En Deuteronomio 24, 8, 9 está escrito: cuídate de una afección de lepra, para que observes diligentemente y hagas conforme a todo lo que los Kohanim levitas os enseñen. Como les he ordenado, así cuidaréis de hacer. Recuerda lo que Yahuwah tu Elohai hizo a Miriam en el camino, cuando salíais de Egipto. Este texto nos insta a tener cuidado con esta plaga y recordar lo que pasó con Miriam. En 2 Crónicas 26, 16, 19 está escrito: pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente, y fue infiel a Yahuwah su Elohai, pues entró al templo de Yahuwah para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el Cohen Asaya entró tras él, y con él 80 Kohanim de Yahuwah, hombres valientes, y se opusieron al rey Uziyá, y le dijeron: no te corresponde a ti, Uziyá, quemar incienso a Yahuwah, sino a los Kohanim, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del Makom Kadosh, porque has sido infiel y no recibirás honra de Yahuwah Elohai. Pero Uziyá, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Y mientras estaba airado contra los Kohanim, la lepra le brotó en la frente, delante de los Kohanim en la casa de Yahuwah, junto al altar del incienso. El rey Uziyá fue castigado por entrar en el ministerio Kohanim que no le correspondía. Esto nos enseña que esta plaga no cae solamente sobre una persona que ha cometido el pecado de la Lazonara, sino también puede venir por otros motivos. En 2 Reyes 5, 1, 27 está escrito: y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su amo y tenido en alta estima, porque por medio de ello había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Y habían salido los arameos en bandas, y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Shomrón, él entonces lo curaría de su lepra. Naamán entró y habló a su señor, diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora, y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata, y 6000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos, y dijo: ¿acaso soy yo Elohai, para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora, y ved cómo busca pleito conmigo. Y al oír Elisa, el hombre de Elohai, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora, y sabrá que hay profeta en Israel. Vino, pues, Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Elisa. Y Elisa le envió un mensajero, diciendo: ve y lávate en el Yardén 7 veces, y tu carne se te restaurará, y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó, y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí, y se detendrá e invocará el nombre de Yahuwah su Elohai, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damesec, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta, y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? Cuanto más cuando te dice: lávate, y quedarás limpio. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Yardén conforme a la palabra del hombre de Elohai, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Y regresó al hombre de Elohai con toda su compañía, y fue y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Elohai en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego, pues, que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió: vive Yahuwah, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo:
Pues si no, te ruego que de esta tierra, se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá ofrendas de ascensión ni sacrificará a otros dioses, sino a Yahuwah. Que Yahuwah perdone a tu siervo en esto. Cuando mi amo entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que Yahuwah perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo, vete en Shalom. Y se alejó de él a cierta distancia. Pero Gehazi, criado de Elisa, el hombre de Elohai, dijo para sí, he aquí, mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive Yahuwah que correré tras él y tomaré algo de él. Y Gehazi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle, y dijo, ¿está todo bien? Y él dijo, todo está bien. Mi amor me ha enviado, diciendo, he aquí, en este momento dos jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo, dígnate aceptar 2 talentos. Y le insistió Yato 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa, y los entregó a 2 de sus criados. Y estos los llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa, luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su amo. Y Elisa le dijo, ¿dónde has estado, Gehazi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón, cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Este texto nos enseña que Naamán, un gentil, tenía tzaraat. Así que esta plaga no solamente cae sobre los hijos de Israel sino también sobre los gentiles. El siervo de Elisa, Gehazi, mintió y hurtó y por estos 2 pecados vino la tzaraat sobre él y sobre sus hijos. Esto nos enseña que no solamente es aplicada sobre el que peca con la son hará sino también por otros delitos. El Talmud menciona 7 pecados que traen la plaga de tzaraat sobre el que no se arrepiente. La son hará, asesinato, inmoralidad, falso juramento, arrogancia, robo y avaricia. 13:3. Y el Cohen mirará la afección en la piel del cuerpo. Y si el pelo en la afección se ha vuelto blanco, y la afección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una afección de tzaraat. Cuando el Cohen lo haya examinado lo declarará impuro. Esta plaga tiene 3 síntomas. 1. Los pelos son blancos y el área afectada parece más profunda que el resto de la piel, verso 3. 2. La mancha se extiende sobre la piel, verso 7. 3. Hay carne viva en la mancha, verso 10. Los Kohanim tienen la autoridad para declarar tameo taor, impuro o puro, a una persona o un objeto. Cuando la persona tiene esta plaga no se vuelve impura hasta que el Cohen haya hecho una declaración de impureza. Tampoco se vuelve pura hasta que el Cohen le declare pura. Así que, finalmente es la palabra del Cohen que decide cuando la persona es tameo taor. La declaración del Cohen tenía una implicación social importante. El afectado no podía vivir dentro de la comunidad, sino tenía que vivir solo, fuera del campamento, fuera de una ciudad si estaba amurallada. Según Maimónides, el propósito de la declaración de Tamé es alejar todo desaseo. Preservar el Makom Kadosh. Precaverse de las costumbres vulgares que en tales casos de impureza imponían los sabeos. Aligerar tan penosa carga y conseguir que lo que es y no es impuro no entorpeciera al hombre en ninguna de sus ocupaciones, ya que esa materia solamente concierne al Makom Kadosh y las cosas sacras. 13:6. El Cohen lo examinará de nuevo al 7º día. Y si la afección ha atenuado, y la afección no se ha extendido en la piel, entonces el Cohen lo declarará limpio. Es solo una postilla. Y lavará sus vestidos y quedará limpio. Una enfermedad necesita sanidad, pero una persona que ha sido afectada por tzaraat necesita ser limpiada. Aunque Mosé pide a Yahuwah que sane a Miriam de esta plaga, compárese Números 12:13, en la gran mayoría de los textos no se habla de ser sanado, sino de ser limpio, en hebreo taor, compárese 2 Reyes 5:10.
En Mateo 8, 2, 4 está escrito: y he aquí, se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: María, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Yahushua le dice: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Mosé, para que les sirva de testimonio a ellos. En este texto no se habla de sanar una enfermedad sino de limpiar de la plaga de Tzaraat. Yahushua no dijo: sé sanado, sino sé limpio. Yahushua no le sanó sino lo limpió. Esto nos da pie a pensar que no se trata de una enfermedad como las otras, sino de una plaga sobrenatural sobre el que no se arrepiente a tiempo. 13, 12, 13. Y si la Tzaraat brota y se extiende en la piel, y la Tzaraat cubre toda la piel del que tenía la afección, desde su cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el Cohen, entonces el Cohen mirará, y he aquí, si la Tzaraat ha cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al que tenía la afección. Se ha vuelto toda blanca y al es limpio. En Isaías 1, 18 se encuentra una referencia a este verso, según está escrito: venid ahora, y razonemos, dice Yahuwah, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. De esto aprendemos que la Tzaraat está simbolizando el pecado. El pecado es lepra, Tzaraat, para el alma. 13, 45, 46. En cuanto al afectado de Tzaraat que tenga la afección, sus vestidos estarán rasgados, dejará crecer el cabello de su cabeza, se cubrirá el bigote y gritará: impuro, impuro. Permanecerá impuro todos los días que tenga la afección. Es impuro. Vivirá solo. Su morada estará fuera del campamento. Una persona afectada por esta plaga no podía vivir con los demás. Si su pecado había sido la sonará, que tiene que ver con la relación social, ya no podía tener contacto con los demás, tenía que vivir solo. Ni siquiera tenía el derecho de asociarse con otras personas impuras. Así no podía pecar más con su lengua. En Mateo 26, 6 está escrito: y hallándose Yahushua en Beit-Anya, en casa de Shimón el leproso. Si un leproso no podía vivir con los demás, ¿cómo es posible que se diga que Yahushua estaba en la casa de un leproso, uno que tenía la plaga de Tzaraat? Podemos presentar algunas interpretaciones diferentes. Shimón había sido leproso y luego limpiado. Shimón no estaba viviendo en su casa en esos momentos, sino solo, fuera de la ciudad. La traducción no es correcta. En la Biblia aramea se usa la palabra garabá, que significa alfarero, artesano. La palabra aramea garba significa leproso. Por lo tanto, vemos que los que tradujeron el texto al griego del arameo cometieron un error al entender la palabra garabá como garbá, alfarero como leproso. Una traducción correcta del arameo sería entonces: la casa de Simón el alfarero. Esta es una muestra de que los textos de Mateo y Marcos, ver 14, 3, no fue escrito en griego originalmente. El hecho de que la Torá está tomando mucho espacio explicando todos los detalles en cuanto a la plaga de Tzaraat, lepra, ha hecho que los sabios de nuestro pueblo hayan conectado esta plaga con el Mashiach. En el Talmud está escrito: Rab dijo: el mundo fue creado solo por causa de David. Shmuel dijo: por causa de Mosé. R. Yohanan dijo: por causa del Mashiach. ¿Cuál es su nombre? La escuela de R. Shila dijo: su nombre es Shiloh, porque está escrito: hasta que venga Shiloh. La escuela de R. Yanai dijo: su nombre es Yinon, porque está escrito: su nombre permanecerá para siempre. Mientras dure el sol, su nombre es Yinon. La escuela de R. Hanina sostenía: su nombre es Hanimá, como está escrito: donde no os mostraré Hanimá, clemencia. Otros dicen: su nombre es Menahem hijo de Hizquiyá, porque está escrito: porque lejos de mí está Menahem, el consolador, el que reanima mi alma. Los rabinos dijeron: su nombre es el estudioso leproso, como está escrito: ciertamente llevó nuestras penas, y cargó nuestras tristezas. Sin embargo, nosotros le consideramos como un leproso, herido de Elohai y afligido. Cuando en el Talmud aparece la expresión los rabinos dijeron, significa que esta es la línea oficial de interpretación del judaísmo rabínico de la época.
Esto nos enseña, en primer lugar, que el Talmud identifica Isaías 53 con el Mashiach. En segundo lugar, está destacando el hecho de que el Mashiach tenía que ser leproso, en el sentido de que tendría que cargar las enfermedades y los pecados del pueblo. ¿Quién es ese Mashiach? Su nombre es Yahushua. En esta parasá están los mandamientos número 166 al 172 de los 613. 166. Precepto de la impureza ritual de una mujer después de dar a luz, Levítico 12, 2, 5. 167. Prohibición de comer de una ofrenda en estado de impureza, Levítico 12, 4. 168. Precepto para una mujer de ofrecer una ofrenda después de dar a luz, Levítico 12, 6. 169. Precepto sobre la impureza del individuo aquejado de Tzaraat, Metzorá, Levítico 13, 2. 170. Prohibición de cortar el cabello del área afectada de un individuo con netek, calvicie impura, Levítico 13, 33. 171. Precepto de desgarrar las ropas de una persona con tzaraat o con cualquier otra forma de impureza, Levítico 13, 45. 172. Precepto de la tzaraat en la ropa, Levítico 13, 47.